Voz del Tomebamba presenta Diálogo con el Pueblo. Te invita cada día a desencadenar la luz del alba al convertir tu palabra en presencia. Diálogo con el Pueblo. Lo haces tú en el intercambio de criterios y conocimientos de los valores estéticos, científicos y culturales de Cuenca y toda la nación, con las palabras y caminos de tus hombres y mujeres. Diálogo con el Pueblo. Cada día en tu estación, La Voz del Tomebamba. Y bien, amigas, amigos, ya saben ustedes, hoy hablaremos con uno de los genios que tenemos en Cuenca, Rafael Saula Sanango. Una vida musical, una dinastía, como decía el doctor musicólogo Carlos Freire, es una dinastía, la dinastía Saula. Así es que ya vamos a retornar con ellos para que usted conozca por qué se les dice dinastía Saula. Bueno, pues como les decía, amigas y amigos, tenemos hoy dos invitados. ¿Quién? Doctor Carlos Freire, musicólogo, nos decía Rafael Saula Sanango es una dinastía y pertenece a una dinastía y diremos por qué. Porque Cuenca tiene muchos hombres y mujeres valiosísimos, escritores, músicos, pianistas, guitarristas, artesanos incomparables, en orfebrería, bordados, sombreros, tejidos, investigadores, analistas políticos, periodistas serios, historiadores, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a hablar con Rafael Saula Sanango y hablaremos con el hombre que tiene tanto currículum en este sentido, doctor Carlos Freire. La dinastía Saula, dinastía en su significado y significante. La familia Saula forma una dinastía de la música desde 1820, casi desde 1700. Por ello pienso este concepto lo heredan. No es para los reyes y sus familias que vienen del pasado sin mérito de trabajo y lucha. Juan Diego Gómez, botón de oro, de comunicador internacional, les dice a estos descendientes de nobles. Juan Diego Reyes es un gran escritor y a todos los reyes les trata de parásitos. A los nobles de parásitos, porque heredan simplemente el apellido, pero no hacen la lucha que hace la gente que les he mencionado. Estos músicos como Rafael Saula y también como Carlos Freire, que es un gran investigador. Solo heredaron riquezas y sin trabajo ni lucha esos nobles, esos reyes. Pero hablando de la familia Saula, cañarenses azuayos, sí son una verdadera dinastía. Cada miembro de la familia luchó por lo nuestro, nuestra música, investigándola, dirigiendo orquestas, incluso dirigiendo la Orquesta Royal Music de Inglaterra, dirección de Orquesta Coribanda en España, en la Escuela Superior de Música maestro Navarro Lara, como es el caso del artista que será entrevistado, Rafael Saula, músico de preseas, de reconocimientos, de honores. Nos quedaríamos cortos sin hacer el programa si decimos los currículum. Diremos todavía podemos aspirar la grandeza. Los valores del espíritu nos pueden salvar de esta sin razón que amenaza la condición humana
y sigue luchando en medio de este horror, Rafael Saula Sanango. Vale conocer al maestro Rafael Saula y los otros y su familia, y para eso estará la voz de este sabio, Carlos Freire, el doctor musicólogo Carlos Freire. Y quiero comenzar con una de mis eminencias, el doctor musicólogo Carlos Freire. Tienes su palabra, Carlos, tienes tu palabra sobre aquel pasado y presente, su significado en la música soaya de la familia Saula y de esta canción Alma en los labios. Carlos, comienza el programa y luego hablará Rafael Saula. Martita, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Felicitaciones porque en tus programas tan sintonizados abordas temas de gran importancia para la colectividad y uno de los ejes que considero son fundamentales tiene que ver con la creación, con la espiritualidad que a través de la música se puede transmitir a través de los compositores, los intérpretes, los investigadores. Y en este caso, me parece muy oportuno que el entrevistado sea Rafael Saula Sanango, un connotado compositor, director de orquesta, docente, una persona que forma parte, como tú has dicho ya, Martita, de una dinastía familiar. Qué interesante utilizar este término para referirnos a familias que a través de diversas generaciones van ratificando su protagonismo, que a través del paso de los siglos, porque en este caso es así, estamos hablando de que el fundador de esta dinastía es en 1820 cuando lo hace, ahora estamos en el siglo XXI, somos parte de un proceso de 3 siglos que ahora, obviamente, se vuelve tangible a través del aporte de Rafael Saula, de sus hijos, de sus nietos y obviamente de sus hermanos, padres, abuelos, etc. Entonces, el hablar de una dinastía musical aquí en el Azuay, bueno, pues en el Austro, ¿no? Porque ellos provienen de Cañar, de Biblián, pero que hasta el siglo XIX, final del siglo XIX, parte del Azuay. Entonces estamos hablando de una familia de gran trascendencia en el Austro ecuatoriano, que definitivamente han aportado y aportan con su contingente creativo, interpretativo, de investigación y de administración cultural también, para el engrandecimiento del arte musical en el Ecuador. Personalmente estoy muy complacido y gracias por la invitación, digo complacido de poder conversar con Rafael, a quien admiro, a quien le tengo mucho aprecio, con el cual hemos compartido aulas, hemos compartido espacios musicales, en algún momento cuando tuve la suerte de ser presidente de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, y a quien en definitiva le tomo como un referente ineludible a él y a su familia de la música en Cuenca. Felicitaciones y a las órdenes para cualquier inquietud, para cualquier pregunta, para cualquier comentario. Gracias, gracias Carlos, te quedo muy agradecido. Nos has dado pie con tu respuesta y en adelante nos seguirás educando, indicando quién es la familia Saula. Pero ahora, maestro Rafael Saula Sanango, díganos, maestro Rafael, ¿qué son los intérpretes musicales? Y que siempre, usted cuando habla de ellos, nos dice, siempre ha habido un instrumento principal y uno secundario. ¿Qué significa, por favor? Bienvenido. Buenas tardes, licenciada Marta Cardoso, por la oportunidad de compartir con su audiencia. Una vez más, estoy muy agradecido. Muchos saludos a Carlitos, un excelente profesional y desde quien venimos compartiendo aulas universitarias desde 1979 allá en
la antigua PUCE, que hoy es la Universidad UDA. Realmente, muchas gracias por su pregunta y acerca de los intérpretes musicales. Bueno, toda la familia Saula prácticamente se han desenvuelto interpretando instrumentos musicales. Y resulta que todos casi tocan más de un instrumento, algunos dos, algunos tres, otros más instrumentos. Pero por lo general siempre han tenido, por decir, un instrumento principal y un instrumento secundario. Es decir, el instrumento principal es el que tal vez el que más se ha dedicado a practicar, el que más ha utilizado dentro del convivir de su trabajo, digamos, y un instrumento secundario, el que siempre ha tenido como un relleno dentro de la parte musical. Por lo general, la mayoría en la familia se registra que hemos tocado el violín desde los primeros intérpretes que tenemos registrados hasta el último que está en la sexta generación, que es, en este caso, Salvatore, que sigue tocando el violín y tenemos algunas obritas que él ha grabado también ya. Entonces, y el instrumento secundario, por decir, si tiene como principal el violín, lo tienen como secundario el piano, o lo tienen otro instrumento como la guitarra, tal vez como secundario. En unos casos, en otros casos tienen diferentes instrumentos como principales, ¿no? Otros de la familia son trompetistas, algunos pianistas, otros también cantan y también tenemos intérpretes que luego están también dirigiendo las orquestas, como en el caso de William, que es mi sobrino, es parte de la familia Saula, y hoy está dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Loja. Todos, absolutamente todos. Espérese un ratito, maestro Rafael Saula, porque ya usted nos dice que el primer músico de esta familia se registra en el año de 1820 con el maestro Francisco Saula. Y la segunda generación se registra en 1860 en Biblián con el maestro Luis Saula Tenelema, que tocaba el violín con la bocina. Y la bocina es un instrumento duro de tocar, pero él utilizaba para convocar también para actividad social a toda la comunidad. Entonces, el primer músico Saula se ubica tan lejos, en 1820, maestro, diríamos, es la primera generación. Sí, realmente de la cual hemos podido registrar a través de mi padre, el señor Luis Saula, que él en algunas conversaciones que ha tenido conmigo, entonces él se acordó hasta esa parte, ubicó en ese tiempo, digamos, a su abuelito. Pero se piensa que sí, realmente, como usted ya lo manifestó, que viene desde atrás, tal vez desde 1700, pero la falta de registros, entonces no hemos podido ya ubicarles a los que nos vienen antes. Pero realmente se mantiene, y hoy, hace 3 meses que va a ser, llegó también otro miembro con apellido Saula, el papá es Marco, y realmente esperamos que también le guste la música y continúe con esta dinastía que ya lo ha calificado Carlitos y también otros periodistas lo han dicho ya. Y yo te Así pediré, es. Carlos, un comentario sobre lo que dice mi maestro y sobre lo que es dinastía, porque, bueno, el siguiente músico registramos que es el maestro Luis Saula Paguay, ¿no? El Exactamente. padre que nació en 1912 y todos los 8 hijos también fueron músicos. Pero ¿qué te parece esto de dinastía? Y todos creen que emergió ya en 1700. A ver, recuerdo que en el segundo Congreso de Musicología del Ecuador, realizado en la ciudad de Loja, bajo la coordinación de Mario Godoy, este buen amigo, excelente investigador, yo presenté una ponencia llamada Dinastías Musicales en la provincia de La Suay. Y de alguna forma
el término dinastía como que fue tomado como muy exagerado para referirme a familias del austroecuatoriano que a través de diversas generaciones han ido ratificando un protagonismo, en este caso musical. Pero justamente la dinastía es eso. Claro, en la época de los monarcas, de los reyes, príncipes y duques, eran dinastías más bien con características de ADN, de cierta nobleza, etcétera, de poder. Pero una dinastía puede ser una dinastía de pintores como los Salas en Quito, o de músicos como los Aula aquí en el Austro, o como los Rodríguez o los Vanegas procedentes de Girón, que igual van ya por una quinta dinastía. Entonces, en el caso de la familia Saula, me parece que el término se justifica utilizarlo con creces. Porque si hablamos del siglo XIX y hasta el siglo XXI, y de una actividad ininterrumpida, con protagonistas que se han destacado, lo que ha dicho Rafael es muy cierto. Por ejemplo, ahora tiene nietos que ya están grabando temas del repertorio universal. Tiene un sobrino que es director titular de la Orquesta Sinfónica de Loja, William Vergara Saula, que también trabaja en nuestra Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca y dirige la orquesta nuestra. Tiene hermanos que se han destacado como maestros de capilla en el caso de Luis, o de César como un multiinstrumentista que ahora está en Estados Unidos, o de Rosalía o de Estela, que han sido integrantes de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, y de su padre, que también fue un director de banda. Entonces, me parece que es muy interesante el estudiar la actividad, en este caso musical, de una familia como una forma de darle una organicidad. Hay muchos abordajes, hablemos así, dentro de la musicología, ¿no es cierto? Puede ser a través de especialidades, de instrumentistas o de compositores, o a través, en este caso, pues, de la cronología. Entonces, recuerdo, Martita, que también hemos tenido la ocasión contigo de conversar con Rubén Mosquera, Así es. hijo igual de César Mosquera Merchán. Otro genio también de la música. Exacto, son familias que van transmitiendo, no sé si hablar de genéticamente, etcétera, pero es una transmisión del apego, de las habilidades psicomotrices, de la sensibilidad, en este caso de la música, a través de abuelos, de padres, de hijos, de nietos, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la familia Saula, amerita que hablemos realmente de una dinastía musical, con todo el respeto que se merecen los filólogos, los puristas del lenguaje, que dirán que el término dinastía solo se debe utilizar en cierto contexto. Personalmente, y reitero, significante, sí. Dinastía les corresponde. Claro, es una dinastía. Nos has hablado del abordaje dentro de la musicología, hay mucho que decir. Y nos seguirás diciendo. Pero en este caso, hablar de la familia Saula es hablar de muchos aspectos que nos podrían permitir realmente profundizar en diversos abordajes. Hemos visto que en estos días hay gente que en nada cree, pero hay multitudes. Allí está Rafael Saula, que trabaja y siguen a la espera con el alma preñada de esperanzas y valores. Así los Saula nos dicen, nuestro mundo está en camino. Carlos,
fue el maestro Rafael Saula en el Chinchinal. Tú tienes que comentar esta orquesta. Él fue egresado en la dirección de orquesta en la Royal Music de Inglaterra y tiene diploma por haber culminado los estudios de dirección de la orquesta, Escuela de Dirección de Orquesta, Coro y Banda de España, en la Escuela Superior Musical Maestro Francisco Navarro Larra. ¿Escuchaste tú esta maravillosa orquestación? Así es. Es una interpretación de un tema muy representativo del repertorio ecuatoriano. Es un albazo del norte del Ecuador que, ejecutado por un ensamble dirigido por Rafael, adquiere realmente esas características de la música popular ecuatoriana. Yo quisiera destacar el hecho de que Rafael es un músico multifacético, no solo en las diversas especialidades que él practica, sino también en la interpretación, la composición y la dirección de obras de diversos géneros musicales. Él ha compuesto obras sinfónicas como suites, ¿no es cierto?, como sinfonías, pero también trabaja con los ritmos originarios. También trabaja con la etnomúsica y trabaja mucho con las tradiciones, por ejemplo, de la cuencanidad, como el tono del niño. Entonces, me parece súper interesante el destacar esta posibilidad, primero de disfrute, porque el músico lo que hace es disfrutar con lo que hace, componiendo, ejecutando, compartiendo, de disfrutar y de compartir con la colectividad este tipo de manifestaciones. Entonces, él tiene su ensamble actualmente, ha dirigido coros, ha dirigido orquestas, ha dirigido rondallas, estudiantinas, etcétera, con repertorios sumamente variados. Además, qué bueno también hablar del tema de la música popular mexicana, que ha tenido tanto éxito aquí en nuestro medio, al igual que de otros países, pero ha habido una época en la cual los mariachis han sido protagonistas importantísimos de la música popular cuencana. Y tanto Rafael cuanto sus hermanos, sobrinos y más familiares han sido baluartes también de esta música popular, incluso llegando a presentar conciertos en México, que es el país de donde proceden los mariachis con sus repertorios, ¿no es cierto? Y ellos, con mucha altura, con mucha calidad, han logrado incluso triunfar en festivales internacionales con estos géneros musicales. Así Entonces, es importantísimo esto. Y sí, y Israel necesita musicólogos y comunicólogos que los pongan en las redes sociales de mejor manera esa música. Maestro, le pregunto a usted, intérpretes, ejecutores, ritmos, dirección. Yo creo que los ensayos deben ser muy difíciles y muy duros, maestro, ¿verdad? Bueno, siempre hemos llevado la música a tiempo completo. Me acuerdo que desde que me inicié ya académicamente en el Conservatorio de Música, yo ingresaba al conservatorio a las 8 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Todo el día me pasaba estudiando en el conservatorio. Tomé 3 instrumentos principales en esa época, es el saxofón, el violín y el piano. Todos estos instrumentos llegué al nivel superior. Entonces, para mí fue una recreación. Cada que me cansaba, por decir, en estudiar piano, me pasaba al violín, y me cansaba de estudiar violín, me pasaba al saxofón y daba la vuelta al día, y así era mi rutina diaria, digamos, dentro del trabajo musical. Entonces, para avanzar musicalmente siempre se requiere una dedicación a tiempo completo. Y el colegio yo lo hacía saliendo a continuación en la noche. El primer año hice en el Colegio San Francisco, luego del segundo en adelante en el Carlos Cuevas, donde me gradué de bachiller. Entonces, realmente ha sido para hacer música una dedicación bastante. Y de igual manera, así lo han hecho
los siguientes o los antecesores también que han trabajado bastante dentro de la música. Me acuerdo que en el caso de Marco, el violista, en este caso su concertino de la Sinfónica de Cuenca al momento, y él también tomó una beca en Quito y él estudiaba desde las 7, 8 de la mañana a 9 de la noche. Le tenían encerrado, estaba en el Conservatorio Franz Liszt, entonces se dedicó a tiempo completo y pues tuvo la oportunidad de adelantar bastante en el instrumento que él le domina. Sí, maestro Rafael Saula. Parece que esos sonidos nacen de las fuentes dormidas, de la fresca mañana, de los bellos trigos maduros. Ya sale el sol. Todo bello, maestro. Yo le pregunto a usted, maestro, este momento. Y después yo creo que Carlos va a comentar. Maestro, vinieron usted, Rafael Saula, de tantas generaciones. Y tal vez su padre fue Luis Saula. Pero fueron todos ellos músicos. Su padre que nació en 1912. Todos sus 8 hijos, porque eran 12, los 4 fallecieron, pero los 8 que quedaron vivos fueron músicos. Allí está usted. Y todos tenían el gusto de la música, de interpretar un instrumento. Yo no sé, ¿cómo es eso? A todos les gustó la música, todos tenían ese gen de la música. Por favor, maestro Saula. Bueno, realmente, y yo creo que es así, que hemos nacido en una, con los sonidos musicales, pues desde que nosotros tenemos uso de razón, hemos tenido siempre a nuestro padre tocando a nuestro lado, interpretando su instrumento. Él también instrumentó varios instrumentos, ¿no? Pero ya avanzó la edad, entonces se quedó con el saxofón porque fue un instrumento un poco más suave. Él tocaba la trompeta también, bombardino, otros instrumentos más. Y al estar en medio de ese ambiente musical, creo que todos nosotros hemos captado los sonidos que desde que hemos tenido uso de razón, entonces nos ha, ¿cómo es? Hemos asimilado todos estos sonidos y nos ha llegado a gustar mucho, mucho. Ninguno ha sido obligado a que estudie la música. Yo creo que más bien todos hemos estudiado por nuestro propio querer, porque nos ha gustado. Porque yo sí me acuerdo también, antes yo cuando estaba en la escuela, por decir, en la escuela no existía televisión, no existía medios de comunicación como ahora, redes sociales no había. Entonces escuchábamos toda la música en la radio y la música en la radio se presentaban orquestas, conjuntos, solistas, tenían programas, todas las radios. Y qué belleza de escucharle esos sonidos, ¿no? Uno se imaginaba, en esos momentos, digamos, la mente funciona un poco más también, porque uno se imagina el escenario, cómo estaban tocando, entonces, y uno también asimila estas ganas de llegar a ser un intérprete, una persona que estemos en el escenario. Pues entonces, todas esas actitudes que se va captando desde la casa, entonces hemos asimilado todos. Entonces, claro, unos de diferente forma, unos han asimilado dedicándose un poco más de tiempo, otros tal vez un poco menos de tiempo, pero todos hemos hecho profesión de la música en nuestra generación y en las que vienen también. Ejemplar familia, porque tocan también el violín, pero en niveles mucho más avanzados. Son instrumentistas en Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Cuenca. Tenemos pianistas, saxofonistas, trompetistas, percusionistas. Otros tocan la guitarra y la vihuela. No, todos son los hijos del maestro Saula. Ahora bien, Carlos, ¿cuál es tu comentario?
Yo quisiera destacar algo que me llama la atención muy positivamente de Rafael específicamente. ¿Sí? Además de ser un gran compositor, instrumentista, director de orquesta, está muy familiarizado con los actuales mecanismos de difusión de la música, en este caso, con la informática. Qué bueno que ahora este libro que destaca la trascendencia de la dinastía Saula pueda ser adquirido, por ejemplo, a través de las redes, con códigos QR que permiten acceder a las grabaciones, a los videos. ¿Qué nos quiere decir con esto, Rafael? Que es una persona que se está innovando, que no se ha quedado solamente en la tradicional forma de ser un músico. Bueno, pues él también ya está por sus 60 años, ¿no? Entonces, a veces uno dice, bueno, pues ya para nosotros, los que estamos pasados los 50, los 60 años, esos lenguajes informáticos como que nos resultan difíciles. Pero Rafael lo hace muy bien y trabaja con softwares que permiten escribir y arreglar la música, componer, etc. Entonces, la familia Saula nos da ejemplos en muchos aspectos. Otro Así es. ámbito en el cual se han destacado y han aportado mucho es la parte administrativa y la parte docente. El mismo Rafael fue vicerrector del Conservatorio José María Rodríguez. Su hija Verónica es la actual directora de la carrera de música de la Facultad de Artes. William Vergara, su sobrino, fue presidente de la Orquesta Sinfónica de Cuenca y actualmente director musical de la Orquesta Sinfónica de Loja. Por ahí tenemos a Jimena Peña Herrera, esposa de William, que ha sido decana de la Facultad de Artes, también música, y su hija Andrea igual, etc. Entonces, una familia multifuncional que se destaca en los diversos ámbitos relacionados con la música. Yo pienso que, en definitiva, son un ejemplo. Que nosotros que estamos inmersos en el quehacer artístico, cultural, específicamente en lo musical, debemos tomarlos como un referente muy importante. Desde que apareció su iniciador de la dinastía, Francisco Saula, ¿no es cierto? Y todos los descendientes. Entonces, yo celebro, Martita, de que en esta ocasión, en este programa, estemos hablando de una familia que representa un ejemplo en muchos aspectos de la música. No quiero entrar a profundizar en juicios de valor ni nada por el estilo. Habrá alguna gente, especialistas, incluso musicólogos, que dirán, bueno, pues es que la musicología debería más bien dedicarse solo al académico y solamente a las orquestas sinfónicas y solamente los lenguajes escolásticos. En el caso de la familia Saula son multifuncionales. Han estudiado en el conservatorio muchos de ellos, se han graduado en universidad en música, tienen especialidades, tienen por ahí doctorados, como en el caso de Jimena Piña Herrera, también cercana a la familia Saula, por obvias razones, y bueno, pues en todo ello demuestran idoneidad. Entonces, me complazco, reitero, y felicito a la familia Saula, y espero que continúen otras generaciones para el enriquecimiento de todos nosotros y de los que vendrán. Y yo, Carlos, porque tú dices que no quieres dar juicios de valor, yo sí doy mi juicio de valor Muy bien, Martín. porque tú eres un musicólogo de primera. Eso era lo que quería decir. Y bueno, maestro, Gracias, maestro en su mundo, las notas musicales en los grandes escenarios y también en las plazas de pueblo. Saltan las ramas, atraviesan los ríos, relucen como las estrellas en las tinieblas.
le pido a mi musicólogo, a ti, Carlos, ¿cómo te parece? Esta música es elegante, ¿verdad? Yo simplemente digo elegante porque yo no soy una persona que conoce tanto como tú la musicología. A ver, yo pienso que estos ritmos populares, hace un momento dije que el chinchinal era un albazo, en realidad es un sanjuanito. Un ritmo muy imbricado con la tradición pre-inca y también con el tema de los incas. Dice Gerardo Guevara y también los esposos de Harcourt que en el sanjuanito hay ciertas influencias del huayno. Más allá de dónde geográficamente proceda un ritmo, un instrumento, una forma de estructura musical, lo importante es que en este caso estamos hablando de nuestros ancestros que van adquiriendo diversas fisonomías con el paso de los tiempos. La música mestiza, la música popular es eso. Entonces, cuando un compositor, cuando un director de orquesta, un arreglista de orquesta, puede aprender con H intermedia, ¿no? Puede aprender ese espíritu y conoce las características técnicas, hablamos de la armonía, de la melodía, del ritmo, de las tesituras, etc., pueden llegar a componer obras que realmente sean una especie de crisol donde confluyen todas estas influencias. Y eso es lo que pasa en el caso de Rafael. Es una persona que compone con conocimientos didácticos, escolásticos obviamente, pero sobre temas tradicionales también. Por ejemplo, la escaramuza es una suite sinfónica, ¿no es cierto? O El amor en un valle es una danza ecuatoriana, donde se siente mucho más el ancestro sonoro de la cosmoaudición indígena. Pero tiene también pasillos, y tiene valses, y tiene tonos del niño, etc. Y en todos ellos demuestra, obviamente, su conocimiento, tanto de lo escolástico, de lo académico, y su cercanía con las raíces, con lo popular. Qué bueno. Yo pienso que en definitiva es un enriquecimiento para nosotros y para los que vienen, y hay que felicitarlos. Así es, esa es la verdad. Ellos tienen instrumentos especiales y su actividad musical la realizan en algunas bandas de pueblo, como tú dices, y con la banda del hermano Luis, quien actuaba por lo general en fiestas religiosas de las diferentes, como carnaval, jubileos de Navidad, fiestas cívicas de comunidades del lugar. Maestro Rafael, tantas generaciones que tienen desde chiquititos, ¿no? Los títulos de cuarto nivel, ¿es así? Sí, así es. Bien, entonces últimamente nos hemos motivado por esta educación de cuarto nivel, puesto que antes no existía en la ciudad para prepararse en cuarto nivel y salir al exterior siempre ha sido bien difícil. Nuestro cambio monetario no nos ayudaba para nada, todo. Pero en el año del 2008 se abrió la primera promoción en la Universidad de Cuenca, el cuarto nivel, donde también fuimos compañeros ahí con Carlitos y realmente compañeros de hacer los trabajos de investigación y todo. Entonces, nos ha ido bien en ese sentido. Y estamos muy, muy contentos, muy satisfechos. Las siguientes generaciones, bueno, para ellos ha sido un poquito más fácil, digamos, ya porque estamos en este actual, donde que ya las carreras están un poquito más presentes, digamos. Entonces, realmente estamos bastante contentos de poder seguir sirviendo a través de la música a esta sociedad, a la sociedad cuencana, sociedad del Austro, sociedad ecuatoriana, y tenemos también a la sociedad internacional. Pues tenemos en este momento alumnos que trabajamos vía Zoom desde México, desde Estados Unidos y desde otros lugares del planeta. Realmente este confinamiento que nos tuvo nos enseñó también bastante a poder relacionarnos y trabajar vía Zoom.
Entonces, hoy el mundo prácticamente está unido ya a través de esto y ya no existen distancias para ningún lado. Y pues entonces fácilmente estamos nosotros relacionándonos con el mundo musical a nivel mundial. Hoy estamos construyendo también un próximo libro de arreglos corales desde Coral Kun, que está en Cancún, y para el mundo entero, donde presentamos libros de arreglos corales esta vez. Amiga que nos escuchan, que esta música penetre en tu casa de adobe, de madera, de ladrillo. Sé que en tu patio puede estar cantando, ¿no? Entre las ramas verdes, golpeando el día, sacudiendo la noche. Maestro Rafael, quiero que me diga algo. ¿Habían barítonos en sus generaciones, tal vez? Perdón, la última parte de la pregunta no le... Si es que habían barítonos en sus generaciones. Ya, estábamos hablando tal vez de cantantes, ¿no? Uh-huh. Cantantes ha cantado de las generaciones ahora como un instrumento complementario, pero no se han definido como en el canto lírico. Entonces, podríamos decir que están cantando, pero no a nivel de canto lírico. Lo que sí tenemos es, por decir, el instrumento que se llama barítono en el saxofón. Eso sí, sí tenemos, pero bueno, es una denominación de un instrumento en este caso. Bueno, claro, entiendo yo. Carlos nos va a dar una explicación, Sí. porque es un musicólogo de primera, doctor Carlos. Carlos, dime, barítono es algo muy grande, ¿verdad? El término barítono es polisémico dentro del léxico de la música. Como bien ha dicho Rafael, puede ser una tesitura vocal de los varones, ¿no es cierto?, más grave que el tenor. Y quién sabe si tu nieto Salvatore, ¿no?, que es un gran cantante. Tuve el gusto de escucharle ahora en el mes de diciembre cantando y con una voz muy bien timbrada. Además, su padre es un tenor. Quién sabe si el barítono con la voz venga por allá o por otro lado. Pero también lo que tú dices, los instrumentos de la banda, de una banda de pueblo, de una banda militar, etcétera, han ido cambiando también de nombres y hay diversas diversas clasificaciones. Y en los saxos, por ejemplo, tenemos un saxo barítono, que es un saxo grave, ¿no es cierto? Tenemos el soprano y el alto y el tenor y el barítono. Entonces, lo que tú decías que empezaste tocando zarzo. Sí, ahora claro. el término zarzo ya no se utiliza, Ya no, ¿no es claro. cierto? Ajá. Pero son denominaciones que han ido cambiando en el léxico de la música. Yo quiero destacar algo, Rafael, que hace un rato mencionaste tú, esto de los estudios. En realidad, estudiar música a nivel superior en el Ecuador era una quimera, hasta que un español llamado José Castelví Queralt, que llegó a cambiar el panorama de la música en Cuenca y el Ecuador. Él llegó como hermano cristiano, fue, entre otras cosas, uno de los gestores de la canonización del hermano Miguel, una cosa que nadie sabe, o que casi nadie sabe. Tuvo la radio Hermig, que significa hermano Miguel, y dirigió el tema editorial de los hermanos cristianos para lograr esto. Él fue director del Conservatorio de Cuenca desde 1970 y tuvo la iniciativa de crear una escuela de musicología en la hoy Universidad de la SUAY, en esa época PUSE, donde estudiamos nosotros con Rafael. Y luego la Universidad de Cuenca creó la primera maestría
en pedagogía e investigación musical en Cuenca. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cuenca ha sido una ciudad pionera en la enseñanza musical. Nuestra Facultad de Artes, y no estoy haciendo una cuña comercial, nuestra carrera de música ha ofrecido diversas cohortes en musicología, en pedagogía, en investigación musical, etc. Y los frutos son evidentes. Entonces, quería de una manera un poco subliminal, pero que sea elocuente por otra forma, hablar de José Castelví Queralt, a quien le debemos mucho, ¿cierto, Rafael? Y a quien se le debe reconocer y ojalá alguna vez se le haga un reconocimiento a la altura de su aporte dentro de la enseñanza, de la dirección musical, de la difusión musical, dentro de la dignificación de la carrera de músicos. Yo conozco a alguna gente fundadora de la Sinfónica que me ha dicho que antes de que haya la Sinfónica de Cuenca, que se fundó por decreto oficial en 1972, pero que fue desde 1969 ya un sitio de práctica musical, antes de que haya la Sinfónica, no era una profesión decorosa el ser un músico. No se podía estudiar música a nivel superior. El músico no era muy bien visto por la sociedad, tal vez sí para animar la fiestita, para el contrato, etcétera, pero no era una profesión que tenía un reconocimiento de la colectividad. Ahora nosotros tenemos el orgullo de decir que somos músicos, que hemos estudiado música, que hemos seguido diversos niveles de enseñanza musical y que trabajamos con las nuevas generaciones en esto, y ahora los estudiantes de nuestra carrera de música de Facultad de Artes son orgullo de Cuenca, del país, y bueno, pues ya quienes trabajamos con ellos nos enriquecen constantemente. Y tú disculpen la digestión, pero yo quería hablar de esto, que cuando tú dijiste del aprendizaje musical de cuarto nivel, en realidad Cuenca ha sido una ciudad pionera con sus universidades, y José Castelví Queralt, un personaje que tiene mucho que ver en esto y que en algún momento deberá ser reconocido a la altura de su aporte. Y tú, como gran musicólogo que eres, y el maestro, como ese extraordinario compositor que es, nos ayudarán a la forja de tenores, de barítonos. Perdona que te diga algo personal, porque mi corazón no deja de llorar por la muerte de Carlos Marín, de Il Divo, uno de los más grandes del mundo. ¿Verdad? Así fue. Terrible, sí. Terrible. Con complicaciones de su salud inimaginables, que se empezaron a manifestar incluso en su sistema óseo. Este virus realmente es un bicho, digámoslo así, extrañísimo, que va adquiriendo diversas características y que nos ha quitado músicos de la altura de este tenor. Y quisiera aquí mencionar a Osvaldo Vergara Saula, sobrino de Rafael, hermano de William, estupendo violinista, músico, compañero de docencia, que también falleció por causa del COVID. Y yo siento las flores de Cuenca en mis hombros, y tienen néctar, y tienen sabor, como esta música cuencana de mi maestro que estamos entrevistando. Nos dice de la belleza de nuestra vida, de la paz y mucho más, del inolvidable Rafael Carpio, el himno popular cuencano, Chola Cuencana.
Sencillamente digo que es incomparablemente bello. Maestro, quiero preguntarle a usted, dice que en la vida personal, los estudios de dirección de orquesta de la Escuela de España han cambiado su mente para siempre por los conocimientos adquiridos. ¿Es así? Pues realmente podría decir que sí, porque en ocasiones anteriores uno siempre se ha pensado en adquirir conocimientos y compartir no tanto, digamos, en la forma de compartir. Nos han abierto bastante la mente en su forma de compartir la sabiduría, digamos, que cada quien tiene. Todo el mundo tenemos, digamos, algo en abundancia dentro de nosotros y esa abundancia que tenemos entre nosotros debemos compartirlo. Pues así lo estamos haciendo y a través de la Filarmónica Atenas que tenemos lo compartimos porque es una actividad que con carácter sociocultural, donde no nadie cobra absolutamente nada, ni los profesores, ni tampoco los estudiantes. Entonces, es una actividad musical de puro amor a la música. Entonces, de todas esas cosas, digamos, uno también se aprende y se aprende a compartir lo que uno se sabe. Carlos, dices tú sobre la dirección internacional del maestro algo. Sí, ¿no es cierto? ¿Verdad? A ver, quiero nuevamente referirme a esta modalidad virtual, a este cosmopolitismo que nos posibilita ahora la tecnología. En el caso de Rafael me parece muy interesante que a más de ser una persona que maneja los softwares, que maneja las redes, que publica ahora digitalmente, que vende sus libros a través de grandes editoriales virtuales, también sea una persona que haya podido viajar tanto presencial cuanto virtualmente a otros países para superarse como director de orquesta, para poder compartir con otros directores de importancia mundial trabajos como coautor de libros. Entonces, me parece que todo eso se evidencia, por ejemplo, en el aporte que él hace con su ensamble musical, con la Filarmónica Atenas, que como bien dice, es una filarmónica, es una organización sin afanes de lucro que promueve la actividad musical a través del compromiso con el arte, ¿no es cierto? Entonces, viajan fuera del país, presentan repertorios que incluyen obras de su autoría y también de compositores y autores cuencanos y ecuatorianos, y todo esto realmente lo que hace es evidenciar que su formación, ¿no es cierto?, escolástica, su formación académica, realmente es idónea y le permite abordar todos estos desafíos con idoneidad y realmente con éxito. Gracias. Así se puede guardar la tristeza. La lluvia se vuelve así dorada y caminamos sobre el verde río y no deseo llegar a la orilla triste. Carlos, ¿vale la música alegre aún en tiempos de incertidumbre como los que hemos soportado? A ver, me parece interesante tu pregunta con un motivo de hablar de alegrías sobre un tema triste. Este es un albazo llamado Amarguras.
del famoso violinista como vos, Rafael, Pedro Perico Echeverría, ¿no es cierto? Entonces, digo que me parece interesante porque alguna vez Alexander von Humboldt dijo, qué extraños estos ecuatorianos, viven tranquilos en medio de rugientes volcanes, pobres en medio de grandes riquezas y se alegran con música triste. Y esos somos los ecuatorianos. Entonces, un albazo como Amarguras, que tú bien lo dices, que nos alegra, ¿no? Podría parecer una contradicción, pero es nuestra idiosincrasia, es nuestra forma de ser, es nuestro mestizaje. Es igual que cuando uno escucha un yarabí, que al final se convierte en albazo, demuestra que en realidad nosotros, digo los ecuatorianos, somos seres especiales. Somos seres que tenemos nuestra idiosincrasia, que nuestra música la refleja y que nos podemos alegrar con música triste. Todo depende de entender qué es lo alegre y lo triste, porque lo que para mí es lo uno puede resultar lo otro para otra persona, o un mismo tema musical de acuerdo al momento en que lo escuchamos, de acuerdo a las vivencias que nos traen a la nostalgia, puede traernos tal o cual tipo de sentimientos. Entonces, me pareció muy interesante cuando dices, alegrémonos con una canción llamada Amarguras, Así que es. afortunadamente nos alegra. Y yo voy a preguntarle al maestro Rafael, usted nos está mostrando el lado bello con sus interpretaciones, el lado bello de la vida, con la música ecuatoriana. Algún día lo veremos caminando con ella y sus intérpretes por las calles de Cuenca. Pero dígame, usted que es un compositor, es igual un creador, difícil en la música para escribir para uno y varios instrumentos, maestro, es difícil, ¿verdad? Bueno, realmente se puede decir difícil, pero no imposible, en el sentido de que se necesitan conocimientos técnicos, en este caso, para desarrollar una composición, porque se puede hacer la composición también por inspiración, pero cuando la inspiración es para una obra grande, ya prácticamente necesita desarrollarlo, y para desarrollarlo ya entra la parte técnica, porque en base a un pequeño motivo se puede desarrollar hasta una sinfonía. En el caso, por decir un ejemplo, la quinta sinfonía con 3 golpes, pa, 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 y con esos 3 golpes, pues la genialidad de Beethoven lo desarrolló casi una hora de música, ¿no? Entonces, esto es realmente bastante cuestión de adentrarse en la materia existe la materia de composición, pero a través de eso tenemos la materia también para arreglar exclusivamente la instrumentación, y la otra materia que abordamos también es la materia de transporte. Y nosotros, hay más materias como armonía también y todo el resto de materias que vienen como fundamentales, pero hay que desarrollarlo eso a través del tiempo. Y luego después la práctica diaria, no, la práctica hace al maestro, han dicho, no. Realmente a nivel, cuando se inicia, se toca, se hace obras tal vez para piano y violín, ya pues decir algo, o solo para piano, o solo para violín, pero después se va incrementando más instrumentos para un quinteto, para un sexteto, para un grupo de cámara, y se puede llegar para una orquesta grande, y luego después, en el caso, tenemos de hecho ya estrenado también la obra esta para Navidad, Pasa el Niño Viajero como sinfonía, donde que es para orquesta sinfónica grande y coros, sugerido para 2 coros. En el año 2003 estrenamos esta sinfónica en el Banco Central con 3 coros y más la orquesta sinfónica. Entonces, realmente es más de dedicación de tiempo y proponerse. Cuando uno se propone, se busca espacio, se busca el tiempo necesario como para poder realizar estos trabajos. La dinastía Saula, que crea hasta para un pueblo,
que canta, que asume buenos recuerdos y florece, diríamos nosotros, sin presente. No tiene tiempo. Su tierra de catedral, sus campanas de oro y plata. Estas coplas están pobladas de este compositor, violinista, pianista, saxofonista, director de orquestas, pedagogo. Sus notas abren las ventanas de tu ser. Son de ámbar, son de fuego, son alas de colibrí. Nos traen la felicidad al final de este programa para que nuestros muros respiren la alegría y la detengan, la guarden, no la dejen partir. Hasta pronto. En este programa, nuestros invitados, el doctor Rafael Saula, de la dinastía Saula, el doctor y musicólogo de gigantesco prestigio, Carlos Freire, nuestro control técnico, Eddie Brazales, libretos y dirección, Marta Cardoso. Gracias, hasta pronto. La Voz del Tomebamba presentó Diálogo con el Pueblo. Te invita cada día a desencadenar la luz del alba al convertir tu palabra en presencia. Diálogo con el Pueblo. Lo haces tú en el intercambio de criterios y conocimientos de los valores estéticos, científicos y culturales de Cuenca y toda la nación, con las palabras y caminos de tus hombres y mujeres. Diálogo con el Pueblo. Cada día en tu estación, La Voz del Tomebamba.